Manual, Vamos al Section manual, 2, sección page 2, 22. página 17. I know we jumped forward a Sé bit, but we're going que to nos come back to adelantamos some un of those poco, pages pero again. vamos a regresar a algunas otras cosas más adelante y ver unas escrituras, pero queremos plantear algunas bases o la premisa de la que vamos a hablar. Entonces estamos hablando en esta sección de realidad, hecho y verdad. Recuerden, la realidad es tu percepción. Bien, verán la diferencia entre esos tres, pero en general, la realidad, la percepción es diferente de acuerdo a tu punto de vista, porque puedes hablar de lo mismo con diferentes personas y tienes que definir las cosas y lo que significa cuando dices esto o aquello y otra persona dice lo mismo, porque hay ciertos grupos religiosos que dices algo y ellos dicen algo y es lo mismo, pero no están hablando de lo mismo. Son definiciones completamente distintas. Lo primero que tienes que saber y plantear es tu terminología. La mayoría de las ocasiones la realidad de una persona, porque hay una realidad absoluta, obviamente, pero la realidad de algunas personas o de la mayoría de las personas es lo que perciben. Es decir, te dicen algo acerca de una persona, escuchas un rumor, te dicen, oh, esta persona me hicieron esto, hicieron eso, dijeron esto, así son ellos. Y antes de que los conozcas siquiera, ya tienes una percepción de cómo es esta persona y vas a, hasta cierto punto, tratarlos de acuerdo a tu percepción de ellos. Y tu percepción, lo que te han dicho de ellos, puede estar equivocada completamente. De hecho, ¿cuántas veces les ha pasado que tienes una idea de cómo va a ser una persona y cuando los conoces te das cuenta que son completamente distintos? Y te han dicho o has llegado a creer algo diferente. Y muchas veces, especialmente si te dijeron algo negativo acerca de esta persona, vamos a decir que alguien te dijo, oh, ese hombre, ten cuidado, es un ratero. Bueno, ¿qué crees? Cuando empiezan a acercarte a ti, te agarras tu cartera y te aseguras de que tú sabes, los tratas diferente. A lo mejor ni siquiera es obvio, pero mentalmente hay esa guardia que levantas, te tratas de cuidar a ti mismo. Y luego los conoces y todo era un malentendido. Esa persona que te había dicho aquello vio el nombre de la otra persona en el periódico y era una persona que tenía el mismo nombre y era diferente la persona, una persona distinta, pero tu percepción, tu realidad fue afectada y muchas veces no es correcta. Depende del punto de vista, pero la verdad nunca cambia. Eso es lo que hace la verdad, lo que lo hace la verdad, porque si cambiara, entonces no es la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que decimos es, la verdad simplemente es, y tienes que aceptarla y alinearte a ella y aceptarla, porque no va a cambiar la verdad para alinearse a ti. O es que a mí no me gusta eso, pues lo siento mucho, no eres tú quien establece la verdad. Es una de las cosas que me sorprende, es cómo los cristianos piensan que pueden determinar las reglas. Dios las determina. Y tú te alineas a ellas o estás perdiendo tu tiempo llamándote a ti mismo cristiano. Es así de simple. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pues muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Y esto es verdad, está en la Biblia y es una palabra profética y en este tiempo nunca lo hemos visto más verdadero que en esta época, donde el conocimiento y la información se duplica. Antes se duplicaba cada como 3000 años, luego empezó a hacerse doble cada 250 años y ahora casi cada 15 minutos se duplica el conocimiento, siempre hay algo nuevo, un nuevo conocimiento y creciendo el conocimiento, como dice aquí, pero mira cómo también dice el conocimiento aumentará y luego Oseas 4:6 dice, por cierto, este es un verso que se malentiende frecuentemente y confunden este verso con el verso en Proverbios acerca de la visión y escucho equivocarse con estos, porque el verso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ahí termina la frase, pero ahí no termina el verso. Y te metes en problemas cuando lees solamente la mitad de un verso. Tienes que ver toda la verdad.
la gente tuerce esto y dice, bueno, el pueblo es destruido por falta de conocimiento. No, no es que muera por falta de conocimiento, sino por falta de visión, porque la muerte es interna y la destrucción es externa. Y aquí está hablando de destrucción. Eres destruido porque te falta conocimiento desde afuera y mueres por falta de visión dentro de ti mismo. La falta de visión hace que se te acabe el combustible. Si no tienes una visión, no podrás seguir, no vas para dónde vas, terminas en quién sabe dónde. Pero ahora, el conocimiento, dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora vamos más adelante y vamos a ver qué es lo que está diciendo. Dice, porque rechazaron, porque desechaste el conocimiento. Ahora ya vemos que no es una falta en el sentido de que no estuviera disponible el conocimiento, sino que rechazaron el conocimiento y por tanto fueron destruidos, porque no no lo tenían cuando lo necesitaban. Ahora, esto es muy simple de entender y es algo que el Señor me ha dado una impresión en mi espíritu muy fuerte y lo he compartido en la iglesia. La Biblia es muy clara en que el diablo viene de inmediato a robar la semilla que está en tu corazón. No dice que espera 10 años para robarla, no, de inmediato viene a tratar de robar la semilla. Así que en cuanto escuchas algo, él va a tratar de que lo olvides, que lo patees, lo deseches esa semilla, porque Él sabe cómo funciona. Dios te da información antes de que la necesites. Es decir, lo que escuchas hoy es lo que necesitas para mañana, porque Dios sabe que lo vas a necesitar mañana y se va a asegurar que lo tengas de antemano, por lo menos un día antes, porque Él quiere asegurarse que tú tengas lo que necesites para ganar cada batalla de tu vida. Se asegura de que te llegue la información. Ahora, el diablo viene de inmediato a tratar de robarla porque quiere robar, matar y destruir. Y él sabe que si tienes el conocimiento para echarlo fuera, entonces no puede matar, robar y destruir tu vida. Y si lees en Marcos 4, donde habla de la parábola del sembrador, dice que la razón que esto ocurrió es que ellos no entendieron lo que habían escuchado. La clave al del conocimiento es no solamente escuchar la información, sino entenderla, que significa aprender a cómo ponerla en práctica. El pueblo es destruido, este es el escenario. Dios te da conocimiento que te ayudará con tus pruebas por venir, tus batallas por venir. Las personas la escuchan, pero si no la entienden y la ponen en práctica, el enemigo viene a tratar de robarla. Y si no lo entiendes, entonces puede robarla porque para ti todavía está un poco difuso. Y no la entiendes porque no la pones en práctica, porque cuando la pones en práctica empiezas a entenderla. Y cuando haces eso, el diablo no te lo puede robar. Ahora tienes información y no eres destruido por la falta de conocimiento y la información, porque dice aquí, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré también del sacerdocio. Te rechazaré a ti si tú rechazas el conocimiento. Lo que está diciendo no está diciendo, bueno, entonces no quiero tener nada que ver contigo ya. Más bien está diciendo, como desechaste el conocimiento que te estoy dando, no voy a poder trabajar en tu vida. ¿Por qué? Porque es así como Él trabaja, como Dios trabaja en tu vida. A través de su palabra, por su espíritu, a través del conocimiento, y te lo puedo enseñar y lo vamos a hablar más adelante también, que como esto ocurre en tu vida es conociendo a aquel que te ha llamado a la virtud y a la gloria. Es decir, que es por el conocimiento de Él que creces en estas cosas. Ahora mira, dice, te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, de nuevo, si ves el hebreo, y no vamos a meternos en eso, puedes estudiarlo después, pero hay una aplicación donde generalmente se le dice, son cosas permisivas y causales. Permisivo es, Dios está diciendo, permitiré que pase esto, y causal es que Dios dice, voy a hacer esto. Así que aquí está diciendo, lo voy a permitir. Mucha gente piensa que todo lo que pasa, Dios lo causa. Y Dios dice, no, lo estoy permitiendo porque depende de ti detenerlo, porque el dominio en la tierra fue dado al hombre. Salmo 15, 16. Entonces sigue diciendo acá, miren,
Cuando las personas malentienden este versículo y dicen, mi pueblo fue destruido por falta de visión, o donde no hay visión, el pueblo es destruido. No, eso no es lo que dice. Si no tienes conocimiento, entonces serás destruido. Pero mira esto, no es porque no sabías esto, sino porque tenías la oportunidad de conocer y decidiste no hacerlo. No es la culpa de Dios. Dios te lo estaba mostrando antes de que llegaran cosas para que estuvieras listo para cuando llegaran. En vez de que el diablo te ataque, debería ser más bien una emboscada en contra del diablo. En vez de él atacándote a ti, tú deberías esperando por el poder del Espíritu Santo y decir, ok, la próxima semana, la semana pasada escuché acerca de la sanidad, entonces quizá el diablo me quiere atacar en mi salud, así que, porque me quiere robar la palabra. Así que ahora más que nunca creeré que por sus llagas ha sido sanado. Y nos ha liberado, y empiezas a creerlo aún más fuerte porque sabes que viene el ataque. ¿Por qué? Porque Dios te dio algo para el futuro. Entonces, si el diablo trata de robarte algo, y como quiere hacerlo, es que quiere hacer lo contrario a lo que fue sembrado. Así que al estudiar el nuevo hombre, te apuesto a que casi todas las personas que te han conocido del pasado se van a atravesar contigo y te van a tratar de recordar cómo eras antes. A lo mejor en tu misma iglesia te los vas a encontrar y te van a decir, oh sí, era un gusano en la tierra y Dios a lo mejor estaba tratando de hacer algo en mi vida al tenerme en la tierra. No, no se trata de eso, no tienes que creer en eso. La persecución viene por sí sola, no tienes que tener fe para recibir persecución, llegará, te encontrará. Especialmente si estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, entiende que llegarán las cosas. Puedes estar listo aún sin creer que va a llegar. No necesitas más persecución. Llegará solita. Así que alístate. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué está diciendo? Quiero que tengas misericordia y quiero que me conozcas a mí y acerca de mí más que holocaustos que me puedas traer y estos rituales que sigues haciendo. Está diciendo, quiero que me conozcas a mí, como pienso, como trabajo. No quiero que sea una sorpresa para ti y no quiero que escuchar de ti decirle a la gente, es que soy misterioso. Todos dicen, oh, los caminos de Dios son misteriosos, son más allá sus caminos que los nuestros. Bueno, eso era verdad, pero estas personas del Antiguo Testamento porque no habían nacido de nuevo, pero tú tienes al Espíritu Santo, le conoces. Y si conoces a Dios, te darás cuenta que es el individuo más predecible que puedes conocer. No tiene nada de misterioso. Ya te dijo qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Ya te dijo todo aquí en la Biblia. Si no lo sabes, no es porque no te lo ha dicho, sino porque hay conocimiento que no has abierto tu corazón para recibir todavía. Mira cómo dice en Habacuc 2:13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren del mar. ¿Qué crees? Va a ocurrir. La tierra estará llena de este conocimiento. Segunda de Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud, diligencia, ¿verdad? Tenemos que abundar en fe, palabra, conocimiento y en solicitud o diligencia. Y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. El siguiente verso, les estoy dando algunos básicos y luego vamos a entrar a algo más funcional y más aplicable. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora mira, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora mira ¿para qué son estas armas? De nuevo, hablando aquí en nuestra iglesia local, les dije el domingo pasado que vamos a entrar en la Biblia y vamos a quitar de nuestras mentes todas estas ideas y conceptos que han sido edificadas porque hay un nivel más profundo de esas vacas sagradas. Las vacas sagradas están arriba, pero abajo de esas vacas sagradas hay fortalezas.
en un nivel más abajo, más fundamental. Y esos afectan la forma en que ves las cosas. Las vacas sagradas son cosas que te sacan de balance, no te permiten caminar en la plenitud de Dios y cosas así, y hay problemas por eso, pero no son tan malas. De hecho, son partes de una fortaleza en un sentido, pero es como si fuera la primera pared externa. Y eh, puede caer fácilmente después de ver la verdad cuando escoges la verdad. Es lo que hacemos durante el entrenamiento de sanidad, es muy fácil hacer. Pero aquí vamos a estar hablando más de fortalezas. Ahí es donde yace el problema. Hablamos de armas y las listas que te van a dar de armas, no sé dónde las encuentran porque no están en la Biblia, pero te dicen todas estas cosas y tenemos que darnos cuenta que primero que nada no son carnales, que no es lo que se enseña en la iglesia, porque tiene que ver con carne y cosas que hacemos y con tu propio talento o don o en lo que eres bueno y cosas así. Pero tenemos que darnos cuenta que aquí dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, que estamos usando las herramientas, las armas de Dios que son poderosas. Entonces decimos, ¿sabes qué? Voy a tratar esto. ¿Sabes qué? Las armas de Dios funcionan. Tus armas funcionan porque son las de Dios y no fallan. Primero que nada, vemos estas armas, pero mira el propósito de las armas. No son para echar fuera demonios, ni para este problema o aquel. Aquí dice claramente, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de Dios son específicamente para la destrucción de fortalezas en la mente de las personas. Y lo verás. Ok, doy un paso atrás. Estoy hablando en las mentes de las personas, pero muchos piensan que las fortalezas tienen que ver con el principado sobre la ciudad. Eso no dice la Biblia. Nunca dice. Primero que nada, ok, regresemos un poquito. Estoy brincando en esto de muchas formas, y estoy tratando de enfocarme, pero quiero que lo vean desde el principio esto. Jamás tienes que echar abajo un principado. ¿Por qué? Porque no estás bajo un principado. Tú estás sentado sobre el principado. Tenemos que entender esta verdad de nosotros. Estás aquí, pero estás allá también. Estamos aquí, pero también estamos operando desde esa posición de victoria, sentados con Jesucristo. Así que no derribamos, sino que las pisoteamos y los hacemos que obedezcan, pero no los están trayendo hacia abajo, no las estamos tirando. Pero aquí dice para la destrucción de fortalezas. No está hablando de fortalezas sobre una ciudad, porque no es así como lo harías en realidad, sino que está hablando de fortalezas, es decir, es fortalezas individuales en la mente de individuos. Ahora, mira, vamos a regresar a la Biblia. Solamente copié y pegué las escrituras aquí. Es fácil para verlo en el manual, pero lo puedes ver en tu Biblia. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza, especialmente en ese tiempo, que es verdad ahora también, era una fortaleza y típicamente era un castillo. Y luego había una sección del castillo que se llamaba la fortaleza, es decir, si todo el demás castillo fallaba o era derribado, la fortaleza era impenetrable, era el lugar seguro donde podías irte a esconder, era alto, las paredes eran anchas y podían defenderse desde arriba con las armas que tenían para defenderse, pero era un lugar seguro y no había forma de quebrantarlo. Ahora, mira lo que dice. Estas armas son poderosas en Dios. Es decir, es usando el poder de Dios, entonces por eso funcionan, para la destrucción de fortalezas. Así que de nuevo, las armas son para destrucción de fortalezas, lo que significa que no hay ninguna fortaleza que no pueda ser derribada. ¿Entendemos? Toda fortaleza puede ser destruida. Las fortalezas, de nuevo, no son demonios necesariamente. Los demonios edifican fortalezas, pero las fortalezas y no son potestades. Y les voy a dar unos ejemplos en un minuto, pero en su manual hay un punto y coma, ¿verdad?
Y eso significa que esta idea todavía no termina. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? Dice, derribando argumentos o imaginaciones. Se fue directo este verso a hablar de la mente. Entonces, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, en esta área de destrucción de fortalezas en imaginaciones, y son poderosas para derribar imaginaciones, es decir, y dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo. Ok, vámonos despacio otra vez. Es mejor, si nos quedáramos aquí en este verso por toda la sesión, para mí es mejor que entiendas este solo verso a que te lea otros 50. Así que lo que está diciendo es, nuestras armas no son carnales, no son razonamiento humano, no es una forma de pensar humana, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para echar abajo las fortalezas. ¿Cómo lo haces? Derribas argumentos o imaginaciones y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. De nuevo, estas fortalezas son cosas que van en contra del conocimiento de Dios. En otras palabras, es cualquier cosa que no esté de acuerdo con la Biblia. Y mientras más participas en un punto de vista que no está alineado con la Biblia, la fortaleza se hace más fuerte, más grande, y empiezas a construir pared tras pared, y las paredes se hacen más gruesas y la fortaleza se hace más fuerte mientras más persistes con ese punto de vista. Y la mayor parte de eso viene por influencia demoníaca. Lo digo como lo dice la Biblia, porque dice la Biblia, por fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, ¿qué crees? La duda viene de creer mentiras y el miedo viene por escuchar cosas que dice el diablo y mentiras. Cuando vemos esto, cuando Jesús decía, tengo que regresar a Jerusalén y tengo que ser crucificado, ¿y qué le dice Pedro? No, Señor, no, que eso no pase. Y Jesús se voltea y dice, échate fuera de aquí, Satanás. Le está hablando a Pedro, pero a Satanás, porque dice, le dijo a Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios, sino que estás pensando como un hombre. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Piensas como hombre, pero también lo llamó Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre caído piensa como el diablo. Tiene la naturaleza del diablo. El hombre caído tiene la mentalidad del diablo. Y la única razón por la que los humanos no actuamos como el diablo es porque están midiendo las consecuencias. Eso es todo. Y cuando no miden las consecuencias, actúan y hablan más como el diablo. Y es por eso cuando naces de nuevo, tienes una nueva naturaleza, un nuevo espíritu y empiezas a actuar como Jesús. Ahora, la gente tiene estas ideas y podemos verlo de muchas otras formas, pero empiezan con un pensamiento, y el pensamiento en esa persona es una semilla, y esa semilla vino de algún lado, es decir, escuchas algo. Es Marcos 4 en reversa. ¿Qué crees? El mundo también puede sembrar semillas en la gente todo el tiempo, de dudas, de incredulidad, de la mentalidad del diablo, y te doy un ejemplo. Hay comerciales, ¿verdad? Antes, cada 5 minutos, hace casi minuto y medio, vienen comerciales, ahora tan largos que parecen mini películas, porque quieren que realmente te involucres en esa historia que te están tratando de decir. Pero después de ver en un programa, ves el comercial una vez tras otra, y compraron ese tiempo para venderte lo que te quieren vender. Y de repente vas a la tienda y dices, necesito ponerme la vacuna de la influenza, porque ahí viene la estación y viene tras mí, y te lo dicen vez tras vez, y empiezas a pensar así. Déjame te enseño cómo funciona. Ves un anuncio de un auto, y después de eso empiezas a ver ese auto por todos lados. ¿Por qué? Porque el comercial sacó eso a luz, a tu pensamiento consciente, y ahora lo ves por todos lados. Conscientemente estás viendo ese mismo auto por todos lados. De repente lo viste en el comercial, ahora lo ves en todos lados. Entonces el comercial hizo un buen trabajo, y si a lo mejor terminas comprarlo, aunque te metas en deuda por comprarlo. El punto es
que así es como comienzan las fortalezas en nuestra mente. Puedes escuchar una sola cosa y no la ves en cualquier otro lado mejor que en la política. La clave es que si empiezas a decir lo mismo, aun si es una mentira, eventualmente te la creen. El pueblo te la creerá. Aunque no sea verdad, lo creerá porque la escuchan vez tras vez tras vez. Es el mismo principio que usó Hitler para dominar Alemania, en el sentido de decir la misma mentira vez tras vez y viene a ser verdad. Ahora, por favor, no me saquen de contexto, no estoy hablando de ninguno de los dos lados políticos, simplemente estoy diciendo así como funciona. Es por eso que si solamente tomas tus noticias de los noticieros, no estás haciéndote un favor. Tienes que ir más allá de eso. Pero bueno, ahora, nota lo que dice aquí. Que estas armas, ¿cómo es que funcionan? Bueno, derriban argumentos o imaginaciones. Alguien te dice algo, porque esto habla más bien de esto hablamos en la renovación de la mente, pero todo empieza con esto. Un comercial o una persona te está hablando a ti y ese pensamiento o esa palabra que llegó a tu mente, lo que quieren hacer, los comerciales tratan de darte una imagen, ¿verdad? ¿Cómo te sentirás manejando en este auto de lujo? Con un famoso sentado a tu lado o famosa sentada a tu lado, ¿verdad? Todas estas cosas, ya sabes cómo es la cosa, ¿verdad? Con estos actores en los comerciales y tratan de hacer que sientas algo y te imagines algo y te imagines haciendo eso, porque si logran que captar tu imaginación es parte de una fortaleza y ayudará a pintar ese cuadro hasta que eso sea una fortaleza y entonces tienes que comprarlo sí o sí. Ese es el propósito de los comerciales. Lo mismo, el enemigo te habla algo o te dice algo, quiere que te imagines algo. Lo único que tiene que hacer es picarte, ¿verdad? En un lado dices, ay, me duele acá de este lado. Y empiezas a pensar, bueno, te dice, podría ser cáncer. Y dices, no, pero sí podría serlo, te dice el diablo, ¿verdad? O en mis tiempos, si lo creerás, bueno, olvídalo. Pero el caso es de que el diablo empieza a ver qué es lo que te vas a creer. Ok, no es cáncer, no es un ataque de corazón, no es una embolia, pero ¿qué es? Pero, bueno, creerás si es indigestión. Sí, se me hace que es indigestión. Ok, bueno, dice el diablo, ahora tengo algo con qué trabajar. Y así trabaja. Trata de que tu imaginación trabaje. Y luego es sorprendente lo que pase. En cuanto hace eso, ahora, por donde quiera que vas, te encuentras eso. Estás cambiando el aceite en el auto y te sientas en la salita y hay una revista. Y dice, ¿cómo determinar si el dolor de tu costado es cáncer? ¿Verdad? O ese dolor en tu costado puede ser cáncer. Y el diablo empieza a alimentar estas cosas y a edificar esto. Este es el comienzo de una fortaleza. Y esa fortaleza no es instantáneamente levantada. Usualmente no. No estoy diciendo que nunca sea o no pueda ser, pero normalmente es un ladrillo a la vez y una capa sobre la otra. Y la única forma de derribarlos es, número uno, no permitirlos para empezar. ¿Y cómo hacerlo? Haz que la palabra de Dios esté edificada en tu corazón y eso es un tratamiento, vamos a decir, un tratamiento preventivo para que no estés engañado a que te haga creer en cosas que no debes creer. Ya tienes una defensa, porque realmente la Biblia dice que el nombre del Señor es una torre fuerte, es decir, una fortaleza fuerte. El justo corre a él y está a salvo. Es sorprendente porque el diablo no tiene nada, no es creativo, no hace nada, copia todo. Entonces, si él tiene fortalezas, es porque las copió de Dios. Si la palabra de Dios y su nombre y su espíritu es una fortaleza, esas fortalezas son las que tenemos que nosotros vivir para defendernos. Dios no quiere que tengas que siempre ser rescatado, sino que vivas una vida de paz en medio de la batalla. Obviamente, la batalla siempre estará ahí, pero puedes tener paz en medio de la batalla, así como Jesús tenía paz en la tempestad. Lo mismo contigo, pero quiere que vivas como un victorioso
para que el diablo te ataque, pero estés a salvo y no te tenga que estar siempre rescatando nada más. Muchas personas están golpeados ya y vienen buscando la clave y lo encuentran porque están buscándolo como último recurso. Así que como cristianos tenemos que ser tan proactivos de traer la verdad a la gente para llegar a ellos antes de que el enemigo llegue a ellos. Y cuando lo hacemos, entonces podemos proteger a la gente en vez de tratar de rescatar a la gente. Bueno, pero por este momento, por ahora, rescatemos a personas. Es por eso que es tan importante que nosotros y ustedes lo comparten también. Lo compartan también. Ahora mira cómo dice que derribamos argumentos o imaginaciones por el poder de Dios y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. De nuevo, vamos al conocimiento. Estamos hablando de conocimiento. Si algo se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿sabes qué? Tienes que tener el conocimiento de Dios, porque si no lo tienes, no sabes que algo se está levantando, algo que parecería el conocimiento de Dios. Bueno, Dios usa la enfermedad para enseñarle lecciones a la gente. Verás, eso no es el conocimiento de Dios, está en contra del conocimiento de Dios. Pero si lo has escuchado, te lo garantizo que ha sido desde un púlpito más que de un comercial de TV, ¿no es cierto? Así que, porque lo escuchas, dices, oh, bueno, entonces sí es verdad y empiezas, y te permites esa fortaleza y luego tenemos que regresar a derribarlos a través de la verdad de Dios y no te diste cuenta que se estaba levantando en contra del conocimiento de Dios porque no tenías el conocimiento de Dios para defenderte de ello cuando vino por primera vez. Pero luego dice, así que viene otro aspecto de lo que hacen estas armas, trayendo a cautividad o trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, de nuevo, mira cómo dice que estas armas nos ayudan a traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que significa es que estas armas que tenemos, y el arma número uno que tenemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y realmente es nuestra única arma ofensiva que encontrarán en la palabra. Y cuando tienes la palabra de Dios, ya en ti, luego dice, trayendo cautivo todo pensamiento. Ahora, mira cómo el hecho es de que no puedes detener cada pensamiento, no puedes controlar lo que escuchas. Y Jesús nunca dijo, ten cuidado con lo que escuchas, dijo, ten cuidado cómo escuchas. No puedes detener o no puedes parar lo que alguien te dice, pero puedes decidir cómo lo escuchas. Lo escuchas como diciendo, eso es interesante, voy a creerlo. O eso es mentira. Sé que es una mentira porque no está alineada con la palabra de Dios. Ahora estás determinando cómo lo vas a escuchar. Y dice, ten cuidado cómo lo escuchas. Es decir, que tienes que asegurarte a escucharlo de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que otros dicen. Es decir, no puedes controlar, es decir, como dicen, no puedes detener a aves volar sobre tu cabeza, pero sí los puedes detener de anidar sobre ti. No puedes detener lo que estás escuchando, pero puedes decidir si se queda o se va. Nuestro trabajo, cuando escuchamos estas cosas que niegan la palabra de Dios y va en contra del conocimiento de Dios, nuestro trabajo es traerlos a cautivo. ¿Qué quiere decir eso? Aislarlos. No permitas que se junta con otro pensamiento para que ahora estos dos pensamientos están de acuerdo y empiezan a construir una fortaleza. Los aíslas. Escuchas eso y dices, no, esto es verdad, pero esto no es verdad. Y decides si se queda o se va de tu mente. Entonces las traes a cautiverio, a la obediencia de Cristo, que quiere decir, dices, no, eso no es lo que dice Jesús ni la Biblia. La Biblia dice esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás trayendo a cautividad y estás haciendo que se someta a la palabra de Dios ese pensamiento, a la obediencia. Amén. Ahora, no estoy aquí para decírtelo suavecito, te lo voy a decir tal cual es. Esto no es siempre fácil, toma tiempo y consistencia. No dijo cada otro pensamiento o una vez al día, no, todo pensamiento. Es decir, tiene que haber un esfuerzo en tu parte que conscientemente
te das cuenta de lo que estás escuchando y cómo lo estás escuchando. Esta es la razón número uno por la que el enemigo quiere hacerlo todo rápido y quiere hacer cosas deprisa. Haz una decisión ahora, quiero saber ahora, en ese momento, vamos, sí o no, ¿quieres hacerlo o no? Vamos, rápido. Que te está presionando para que no tengas que pensar y no puedas tomar ese pensamiento cautivo, pero te trata que te apresures, y cada vez que te está tratando que te apresures, está tratando de hacer que compres algo que no deberías, por así decirlo. Tienes que decir, a ver, espera, ¿por qué esto es deprisa? Si quieres saber ahorita, yo siempre digo, es no. Si me das unos cuantos minutos, a lo mejor la respuesta puede ser sí, pero si necesitas mi respuesta de inmediato y ahorita, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque decir no es más seguro que sí. Mejor estar seguros que luego estar lamentándolo. Esto no se trata de esta sociedad de microondas. En un segundo suenan tus teléfonos y tienes que checarlos en un segundo. Todos nos hemos hecho esclavos a eso. De hecho, tu teléfono, el teléfono de acá suena y el de acá lo levanta. Suena solamente un teléfono y empiezas a agarrar tu teléfono también, automáticamente. Ojalá que sonara mi teléfono. El mío no sonó. ¿Por qué no sonó mi teléfono? Nos hemos apegado tanto a ello. Pero bueno, mira cómo dice Efesios 1:17. Dice, es una oración que está orando Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira cómo no nada más se quedó con el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque no solo necesitas sabiduría y revelación, sino que también lo necesitas específicamente en el conocimiento de Él, porque es el único conocimiento que vale la pena tener. Y luego dice, para alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Te has notado esto? La esperanza de su llamamiento. No dice para que conozcas la esperanza de tu llamamiento. ¿Por qué necesitamos conocer la esperanza de su llamamiento? Porque su llamamiento es tu llamamiento. Él nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación. Ahora nosotros somos embajadores para Cristo. ¿Para qué? Para alcanzar al mundo a nombre de Él. Dice, como si rogara a Dios a través de nosotros. Tenemos que darnos cuenta cuán conectados estamos con Dios. No hay distancia entre nosotros y Dios. Estamos unidos juntos. Ese es el corazón de lo que verán esta semana. Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Su herencia en los santos. La belleza de esto es que su herencia es tu herencia. ¿Por qué? Porque somos coherederos de Dios y herederos de Cristo. Lo que Él recibió, nosotros recibimos. Ni siquiera decir eso, básicamente lo que Él recibió, nosotros recibimos. A lo mejor mi gramática no es correcta, pero la teología sí es correcta. El 19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fortaleza. Mira, ¿cuál es el grado de poder que está obrando en nosotros? Es de acuerdo al poder de Dios. Es decir, te daré la respuesta. El grado de poder que Dios está dándote para que tú caminas en Él es el mismo grado de poder que tomó resucitar a Jesús de los muertos. Exactamente el mismo poder. Y eso fue la muestra más grande de poder que jamás ha sido desplegada en el universo. Jamás. Todo lo demás Dios lo hizo sin resistencia alguna. Pero resucitar a Jesús de la muerte, el infierno completo trató de resistir, pero ni siquiera lo detuvo, ni lo frenó ni lo hizo que se frenara. Lo hizo. El Salmo 22 habla de esto. El diablo no pudo entenderlo, aunque estaba escrito aún en el Salmo. El diablo no sabe muchas cosas, pero ha convencido a muchas personas que sabe mucho y piensan que él es un poco menos que Dios. Pero no, el hombre es el que es un poco menos que Dios. No dice de eso del diablo. Tenemos que reconocer eso también. Mira lo que sigue. Verso 20.
dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentando, ahí dice de nuevo, resucitándole de los muertos. Ese es el poder en nosotros y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Muy, muy por encima, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y mira esto, se pone aún mejor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Escucharon eso? Ahora, nota que todo está bajo sus pies, y todo está bajo sus pies, que es parte de su cuerpo, y nosotros somos su cuerpo. Y nosotros somos la plenitud de Él que llena todo en todo. Entendamos, lo voy a decir de la forma más sencilla que puedo. No tengo tiempo de profundizar mucho, pero tienes que darte cuenta que nosotros somos lo que hace Jesús aquí en la tierra. Piensa en eso. Nosotros somos lo que hace a Jesús dentro de la tierra en este día. Es decir, cómo funcionamos y cómo actuamos en esta tierra es como Él actúa en la tierra. Y si no actuamos como Jesús actúa en la tierra, entonces Jesús no puede actuar como debería actuar en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo, que llena todo en todo. Nosotros somos la plenitud de Él. Lo que significa que lo que Él tuvo, nosotros tenemos. Lo que Él tenía para trabajar, para obrar con, nosotros también lo tenemos. Dios no está esperando de nosotros hacer lo mismo y aún cosas más grandes sin tener lo que Jesús tuvo. Así que lo que significa es que lo que Él tenía, nosotros tenemos. Sigamos Romanos 10:1, dice: hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Es decir, que todavía no son salvos, ¿verdad? Si su deseo es que todo Israel sea salvación, todavía no es salvo. No tienen un pase automático. Ok, voy a dejar que eso les caiga el 20 un poco, pero bueno. Dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o al conocimiento. Honestamente, mucha de la iglesia está en este punto. Tienen celo de Dios y lo llaman hambre. Oh, Señor, tenemos sed de ti, hambre de ti, derrama tu espíritu. No. Él dijo, si tomas del agua que yo te daré, Juan 4, no tendrás sed jamás. Entonces la gente llorando y rogando todo en el altar cada semana, no se trata de tener sed y hambre. El problema es que tienen un celo, que piensan que es hambre, entonces piensan que la respuesta es venir a rogar aquí y Dios se derramará. Ese no es el problema y esa no es la respuesta tampoco. El problema es que tienen un celo, pero están unidos en la casa del Padre en vez de ir al viñedo del Padre. Tienen celo por Dios, quieren hacer algo y han sido enseñados que es hambre, porque la mayoría de los ministerios quieren que se la pasen aquí en la iglesia porque se ve bien en las fotos. Nada más vengan a la iglesia y manténganse aquí en la iglesia, ¿verdad? Y en vez de usar ese celo para salir al mundo y cambiar a este mundo. No se trata de si tienes o no tienes hambre de Dios. Tienes hambre y sed de justicia y fuiste lleno de rectitud. Tienes la rectitud de Dios en Cristo, así que ya no tienes que tener hambre y sed, sino que tienes un celo. Pero el problema es que si no sabes qué hacer con el celo, empiezas a hacer eso y se hace una idea de que dices, bueno, es que mis necesidades no están satisfechas, pero Dios ya las satisfizo en todas las riquezas que ha dado con Jesucristo. Dice la Biblia que ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y diría Dios, pero ya has sido lleno, ya has sido satisfecho, ya te he bendecido, porque me sigues pidiendo lo mismo. Ya no hay nada más que Dios te pueda dar. Te ha dado todo. Se dio a sí mismo para ti. Y honestamente, si Él se dio a sí mismo por ti y eso no es suficiente para ti, entonces todos estamos en problemas. Pero claramente dijo que Él nos dio a Jesús, y si nos dio a Jesús, no nos dará junto con Cristo todas las cosas que tienen que ver con esta vida, ¿verdad? Y si Él nos dio a Jesús, entendamos, no nos dará con Jesús. Es decir, cuando Jesús vino a nosotros, con Jesús vino todo que tiene que ver
santidad y rectitud y todas las cosas. Con Jesús viene todo. Es decir, cuando Jesús se mudó contigo, se trajo todas sus cosas. No dejó nada en otro lado. Todo está contigo. Ese comercial que había... ¿Qué hay en esa salsa de espagueti? No sé, pero todo está ahí, todo está ahí. De eso se trata. Cuando Jesús se mudó con nosotros, vino con todo. Con todas sus cosas, no dejó nada atrás. Y no hay nada más que recibir, sino cosas por hacer. Y empiezas a vivir la vida así. Pero bueno, sigamos. Y sigue diciendo, verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, de hecho, eso también pasa en la iglesia. No queremos ser obedientes, queremos hacer nuestras propias reglas y queremos estar aquí a orar y a rogar, y se ve más espiritual que en vez de salir a ayudar al ebrio de la esquina, porque no se ve muy espiritual cuando alguien te vomita encima y todo eso. No se ve muy espiritual, ¿verdad? Me veo más espiritual dentro de la iglesia rogándole a Dios, y pueden tomar fotos de mí haciéndolo. Es una idea completamente distinta. Y dicen, no, esta es mi rectitud. Dios va a aceptar esto. No, no le dices a Dios que va a aceptar. Él te dice que va a aceptar. Pregúntale a Caín y a Abel, ¿verdad? Un sacrificio fue aceptado, el otro no. Es la elección de Dios, no es tu elección. Bueno, el Señor tomará todo lo que yo le dé. No, estás al revés. Tú no eres Dios, Él es Dios. Él es quien lo determina. Pero bueno, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No vamos a seguir leyendo todo, pero sí quiero... De hecho, vamos a tomar un descanso, pero regresaré en la siguiente página cuando regresemos. Así que tomemos un descanso, como unos 10 minutos, ¿sí? Y seguiremos con esto. ¿Le está funcionando? ¿Le está sirviendo lo que están escuchando? Excelente. Apenas estamos calentando motores, así que vamos a llegar a lo bueno en un minuto. Amén. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.